Necesito que me digas dónde puedo comer la pizza en la semana. Eso es lo que necesito escuchar de Patricia. Son simplemente horas, ventanas donde se come, ventanas de horas donde se come, ventanas de horas donde no se come. Pero, por ejemplo, si tú te portas bien de lunes a viernes, el viernes te puedes comer tu hamburguesa full plomo. ¿Está Sin ningún problema. escuchando, señor Wilker? Tres historias. Tres ideas. Tres opiniones. Y no dice. High progress. In progress, Dale, Leo. Bienvenidos a un capítulo más de Triplicados Podcast. Bueno, esta noche estamos con la doctora Patricia Jaimes. ¡Yay! Bienvenida, Pati. Hola, ¿qué tal? Ella es médico, investigadora científica en metabolismo y nutrición, experta en medicina funcional y cofundadora del programa por un estilo de vida saludable, hambre y hormonas. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Y bueno, hoy vamos a aprender un poquito más de todas esas verdades que nadie quiere escuchar. Uy, Yo te pedí Sobre- flexibilidad. Sobre metabolismo, nutrición, todas esas cositas que la gente quiere obviar, pero que están igual presentes y no dejan de pasar. Bueno, desde que estudié medicina, digamos como que de todos los sistemas que nosotros vemos, el que más siempre me gustó fue el sistema digestivo, metabolismo y nutrición. O sea, siempre desde, digamos, de la base, esos fueron mis temas favoritos. Luego de eso, cuando me gradué, fue que fui a hacer investigación y me dediqué únicamente a ese tipo de investigación metabólica y nutricional, que por si no lo saben, es un área de la medicina que no es muy explorada, que no es como la especialidad más común a que la mayoría de los médicos se van, y dentro del mundo de la investigación tampoco es la más explotada. Entonces, pues como al ver este hueco quise pues formar parte de estos equipos que quieren investigar y quieren saber más sobre nutrición, porque realmente la inversión que hay en metabolismo y nutrición en la parte de investigación, porque necesitamos por supuesto dinero para poder hacer las investigaciones, claro. eh, no era muy frecuente hace unos 15, 20 años, entonces más o menos los últimos 12, 10 años ha habido pues una gran inversión en esto y pues yo quería pues ser parte este, de ese equipo. Y bueno, porque creo firmemente que todos queremos sentirnos bien, tener una salud vibrante para poder hacer todo lo que queremos hacer en la vida, vivir largos años con buena calidad de vida con nuestros familiares, etcétera. Y la base de eso, pues, es tener un estilo de vida saludable. No es algo que pasa de casualidad. imagino que es diferente que tú vayas envejeciendo con un estilo de vida obviamente llevado al mal camino del alcohol, la comida rápida. Dígalo ahí, Wilker. Sabes que lo normal es que cuando uno quiere como conversar en temas de nutrición, uno acude a un nutricionista. ¿Qué diferencias o qué diferenciación tú podrías ofrecer? ¿Cuál es el valor agregado? Porque veo que o sea, tú eres doctora, ¿sí? Y la cuestión es que yo no había escuchado hasta ahorita, hasta que conversamos contigo, de, bueno, voy a acudir al médico. Bueno, hay gente que dirá, doña Wilker, por favor, pero siempre se habla de ir a una nutricionista o un nutricionista. ¿Qué aspectos diferenciales podríamos decir que tú podrías ofrecer por el hecho de ser médico y, bueno, con esta especialización? Bueno, como les dije, eso es una ciencia relativamente nueva dentro de los médicos, que es la nutriología, o sea, no es igual a simplemente hacer una dieta y mandárselo a un paciente como lo hace un nutricionista. Nuestro enfoque es un poco más individualizar la enfermedad que tiene el paciente y cómo podemos apoyarlo de forma nutricional. Entonces, el nutricionista sí, por supuesto, ve ciertas ciencias básicas que nosotros vemos también, pero les cuesta un poco individualizar y ver el paciente como un todo y sobre todo entender la enfermedad, porque obviamente no les enseñan cómo atender enfermedades ni cómo tratarlas. Entonces nosotros tenemos pues esa base más profunda de las ciencias básicas que se une con el diagnóstico de las enfermedades y cómo la parte nutricional pues puede ser un apoyo más en toda la enfermedad. Bien, ¿y en qué Excelente. momento de tu vida tú dices, me voy por aquí?
Me voy con el tema de la nutrición. O sea, ¿tuviste algún punto, o desde muy pequeña ya tú sabías por dónde iba la vuelta? O sea, ya lo tenías No, decidido. no, no, yo comía fatal, igual que todo el mundo. Ah, Yo, yo comía importantísimo. Hoy fatal porque queríamos todo el Pasado saber. mundo, oscuro. Una sí, verdad. sí, pasado muy oscuro. Mi papá, yo me acuerdo que antes de irse al trabajo, todas las tardes me decía, ¿qué te traigo hoy de chuches? Y me llega, y yo pedía así lo que yo quería. Un pirulín con una dona y, o sea, Un cosas así. pirulín con una dona. Y bueno, muchas cosas fritas, los aderezos de las ensaladas súper, ¿sabes? Súper calóricos, con aceites que no debe de ser, etcétera. En fin, normal, una persona normal a lo que nosotros estamos acostumbrados culturalmente. Realmente empiezo a estudiar nutrición y esto es una historia bien bonita y va a sonar muy cursi, pero es la realidad, desde mi propia enfermedad. Porque yo fui diagnosticada con una enfermedad crónica de la vejiga que producía muchísimo dolor, me producía un dolor súper incapacitante. Y en la medicina tradicional, pues no hay mucho tratamiento más que analgésicos y simplemente dejar que la enfermedad tome su curso, o sea, no hay muchas opciones. A mí me dio esto muy joven, entonces en mi búsqueda de tratar de buscar una alternativa a mi enfermedad, porque no quería seguir viviendo con tanto dolor, pues conseguí esta especialidad que hice, que fue medicina funcional, y gran parte, digamos, la pirámide de medicina funcional es la parte nutricional. Entonces empecé a estudiar nutrición y me di cuenta que había médicos que se especializaban en ciertos tipos de nutrición para cada enfermedad. Entonces me vi con un médico de ese tipo, hice un protocolo con ese médico muy extenso, era al principio una dieta muy restrictiva, pero que luego se fue flexibilizando. Y realmente, si te soy sincera, viniendo de la medicina muy, muy tradicional, y yo fui muy, muy escéptica, o sea, fui muy escéptica de que realmente iba a tener un resultado solo con la nutrición, porque eso no nos lo enseñan en la medicina tradicional. Nosotros no nos enseñan ninguna cátedra de nutrición en Ok, toda la ok. carrera. Quiero aclarar eso. No nos enseñan absolutamente nada de nutrición. O sea, nos enseñan qué hace tu cuerpo con la energía, pero no nutrición específica para cada enfermedad. Eh, y bueno, para mi sorpresa, yo empecé a tener muchísimo menos dolor, me mandaron también pues ciertos suplementos, ciertas cosas para bajar el estrés, en fin, me cambiaron todo mi estilo de vida, toda mi forma de vivir y me di cuenta que el dolor disminuyó muchísimo y para ¿Fuiste mi viendo, sorpresa fuiste viendo que me curé. fue rápido como ese actuar de esa mejoría tuya, fue en un corto tiempo como fuiste viendo como esa mejoría? Pues sí, o sea, la mejoría cuando empecé la dieta, porque fueron muchos pasos, fue un protocolo muy largo, fue más o menos como de un año y medio, dos, Ok, pero sobre todo la parte nutricional, yo no pensé que iba a haber cambios en 2, 3 semanas, que fue cuando lo empecé a ver. O sea, más o menos en 2, 3 semanas el dolor estaba en un 50% y yo era ya una persona, digamos, funcional, o sea, que yo podía funcionar. wow. Y bueno, yo pues no sabía mucho la ciencia detrás de lo que estaba pasando, porque no era mi especialidad, pero dije, bueno, yo voy a seguir haciendo esto porque siento la mejoría. Y bueno, a medida que seguimos avanzando, pues seguí viendo mucha, mucha más mejoría. Y bueno, fui pues, digamos, paciente fiel de eso. Entonces, por eso creo firmemente en esto. Claro, Ya ya luego cuando compartes lo estudié, pasado de ahí, ya empiezas a compartirlo. sí. Te iba a preguntar eso, ¿dónde lo estudiaste? Bueno, la parte de investigación la hice en Australia, en la Universidad de Nueva Gales, que en inglés se llama University of New South Wales, y la parte de medicina funcional acá en Estados Unidos en Cleveland Clinic. Y vamos a hablar del fasting. Vamos aquí a hablar de este ayuno intermitente que está tocando todas las puertas de todos lados y obviamente en redes sociales también lo escuchamos por todos lados, ¿no? Estoy en ayuno Sí, intermitente, ¿qué es ese ayuno? Háblanos cómo sí. se hace, para qué puede servir, qué tipos de ayunos hay. Sí, bueno, es un tema muy extenso y muy famoso, como dices tú, actualmente en las redes sociales. Eh, a veces hay mucha gente hablando de ayuno que no deberían estar hablando de ayuno, pero bueno, para eso estamos aquí hoy, para aclarar esas dudas. El ayuno simplemente es una forma más de comer.
quiero aclarar acá que el ayuno no es necesariamente la panacea que siempre ofrecen, este, sino que es una forma más de comer dentro de las miles que hay. No es la única forma tampoco de perder peso, ni es la única forma de tener efectos, por ejemplo, anti-envejecimiento, de desintoxicación, de reparación celular que existen, porque una de las funciones de los objetivos del ayuno es pues que luego de ciertas horas sin comer, tu cuerpo empieza a realizar procesos que no haces mientras estabas muy ocupado haciendo digestión y procesando toda esa comida y generando energía desde de esa comida. Porque lo que quiere realmente el metabolismo es transformar esa energía que viene de los alimentos, que son moléculas enormes, a una molécula muy chiquitica que es la única forma de energía que tu célula puede usar. Es decir, una sola célula solo puede usar ese tipo de molécula. Él no puede usar Ok. un carbohidrato así enorme. Entonces, eso es lo que él está haciendo constantemente. Ese proceso requiere de tantas reacciones químicas, tantos procesos, tanta sangre, oxígeno, etcétera, que tu cuerpo mientras está haciendo eso en el día, no puede ocuparse de otras cosas, como por ejemplo la reparación celular, o sea, que las células se reparen, se dividan de manera correcta, que nazcan células nuevas, que las células malignas que salgan por ahí de esa división sean eliminadas, porque todos tenemos células malignas todo el tiempo por ahí. Eso es así como una bomba, boom, para que lo sepan, que son células cancerígenas. Cuando digo malignas, quiere decir eso, Ok. cáncer. Exactamente. Siempre se producen constantemente. Lo que pasa es que tu cuerpo las detecta y las elimina. Entonces el Ok. ayuno activa esos procesos de reparación de los tejidos y produce que haya, por supuesto, un envejecimiento más tardío en vez de más temprano porque tú estás reparando tus células como es. Aparte de eso, le damos como un descanso a las hormonas, a todas las hormonas que están encargadas de ese metabolismo, porque claro, si no estás comiendo, pues no están saliendo esas hormonas a trabajar. Entonces es como darle como una especie de descanso, pero como les digo, es una forma más de comer entre muchas que hay y hay que hacerlo de forma correcta. Y ese rango, Patricia, de horas, porque obviamente he visto gente que, no, 16 horas, 15 14 horas, otros de repente, Ujú. no, 22 horas, y tú, "Ah, pues, pero o sea, nunca comes, pues. O es que he escuchado obviamente amigas mías que me dicen como que, "Ah, no, yo no lo hago 20 y pico horas, pero cada tantas semanas, pero después bajo otra vez como a 15 o vainas así, o sea, más o menos, ¿cuál es ese rango? Depende ¿Sabe dónde también de lo que estés sale la buscando. determinación de horas también? Porque hay gente que lo hace más y otra gente que lo hace un Ujú. poco menos. Sí, bueno, pues todo viene basado científicamente, por supuesto. Donde empezamos a ver realmente un cambio en todos estos procesos que les dije que empieza la reparación celular, todo esto y que hay un descanso a las hormonas, es más o menos luego de la hora 12. A partir de la hora 12 es que empiezan a activarse esos mecanismos. Si bien hay muchas formas de hacer el ayuno, hay personas que hacen, por ejemplo, 4 días que comen, 3 días que no comen. Pero claro, eso es muy extremo. O sea, nosotros estamos todos acostumbrados Yo no a demoro comer ni... siempre, a comer todos los días. Ay, sí, Sí, Mateo, hasta luego. Mateo, ¿cómo hace ahí, Mateo? ¿Cómo haces tú en esos casos? A mí que ya me estaba haciendo falta la comida. sí. Sí, esta es una forma, digamos, un poco extrema, casi no se usa de esta manera, pero se ve mucho en grupos religiosos. O sea, hay ciertos Eh, grupos religiosos que se dedican a hacer los ayunos de forma de ofrenda o por alguna otra razón, y bueno, se ven este tipo de mecanismos. que ahí hablamos, Eh, obviamente, como del origen, ¿no? Porque, o sea, también sí, cuando te empiezas a ver muchísima gente religiosa aplica esos ayunos, donde uno más los escuchaba antes de que se hiciera esta ola de vida fitness y vida healthy y toda la cosa, vida saludable, obviamente uno antes lo escuchaba, era como por esos lados, pues cuando Más hacia el obviamente, ámbito religioso. exactamente. No sí, sé si nos cuentas un poquito como ese origen, si tú conoces la historia. sí, bueno, fueron como, digamos, los que inspiraron la investigación del ayuno, porque empezaron a ver que ciertas personas de ciertas ramas religiosas que hacían ayunos muy extremos lograban vivir más, tenían menos predisposición al cáncer, menos predisposición a enfermedades crónicas de la vida moderna, como por ejemplo diabetes, prediabetes, hipertensión, etcétera. Entonces eso inspiró la investigación a ver qué pasaba
luego de que pasábamos mucho tiempo, o esas 12 horas sin comer. Entonces ese realmente fue el origen de por lo menos los judíos que hacen el Yom Kippur, los musulmanes que hacen el Ramadán, etcétera. Todo esto, este tipo de grupos. Entonces, bueno, eso se llevó como te digo, al laboratorio y se pudo ver estos resultados. Con lo que me preguntabas, por ejemplo, con respecto a las horas, los beneficios se empiezan a ver, como te digo, a partir de la hora 12, pero varía entre hombre y mujer. Entonces, las mujeres, como sabemos, como ustedes saben, pues tenemos un ciclo menstrual, tenemos hormonas completamente diferentes a las del hombre, entonces necesitamos a veces salvaguardar un poco la salud de esas hormonas. Entonces, no debemos pasarnos más de 14 horas de ayuno. En cambio, los hombres sí pueden hacer hasta más, pueden hacer 16, inclusive 18, inclusive 20, dependiendo de qué se quiera lograr. A mí principalmente lo que me dijeron fue, no, deje de comer y después al desayuno se lo toma despuesito, unas 10 horas después, 12 horas después, y ya, está haciendo Así, usted casual. ayuno intermitente. Entonces, ¿por qué no lo intenta? Le puede funcionar. Pero no es algo como que ya esté tan informado, ¿sí? O sea, básicamente ahorita aquí en este espacio que le voy a preguntar a Patricia, bueno, este es mi momento. Este es mi momento. Este es mi momento. Mira, estoy gordito y ajá, necesito que me digas dónde puedo comer la pizza en la semana. Eso es lo que necesito escuchar de Patricia. Más bien por Leo, mi lado, cuando arranqué, o sea, realmente ya Patricia estaba en esto. Patricia es mi cuñada para los que nos están escuchando, entonces, realmente, Qué eh, vergüenza, de verdad. Y pesas como 90 kilos. coño, pero Leo, por qué tan gorditos y agresivo? bajitos, muchachos. Gorditos y Yo bajitos, fui la que lo metí en el ayuno intermitente. realmente. Coño, esa tesis fallaste esa tesis y No, todavía todo no lo la has aprobado. contrario. No, todo lo Hagan el contrario, experimento. vi los beneficios, weón. Fui un experimento para Patricia y se demostró que funcionaba la vaina. Bueno, O pero sea, entonces a raíz de eso va mi pregunta. Patricia, ¿cuál es la forma más sencilla de empezar? ¿Cómo se debe empezar realmente? No con los mitos que tenemos nosotros. Sí, bueno, como todo en nutrición y metabolismo es igual de importante lo que se hace mientras uno no come y mientras uno come. Entonces, como le dije, el ayuno intermitente no es una dieta ni es un modo de nutrición, es una forma de comer. Entonces, son simplemente horas, ventanas donde se come, ventanas de horas donde se come, ventanas de horas donde no se come. Y bueno, se juega más o menos individualizando la persona cuántas horas son. Cuando realmente se empieza a ver el beneficio, todo esto que les hablé anteriormente, a partir de la hora 12. Si queremos, por ejemplo, perder grasa, que es lo que me imagino que ustedes quieren más que todos los Sí, demás porque beneficios, hay que hacer un poquito más. Hay que hacer mínimo 14 horas Mira, no. aproximadamente. Ella está recho, recho. Hablamos de flexibilidad, Patricia, hablamos de cosas sencillas. O sea, como una forma fácil de empezar, era la sí, la pregunta de forma Mateo. fácil de empezar Bueno, con sería 12 horas. Con 12 12. horas y luego lo vas corriendo una horita más y llegar aunque sea la 14. Pero como les dije, lo que haces después de ese ayuno es igual de importante que las horas que no comes. Entonces hay que romper ese ayuno con una comida completa, una comida con buen contenido nutricional, que tenga los 3 macronutrientes. ¿Cuáles son los 3 macronutrientes? Proteínas, grasas, que sean buenas, grasas buenas porque grasa mala también, y carbohidratos buenos, no los carbohidratos malos. Entonces eso va a dictar el resto del día, cómo van a estar los niveles de energía en tu sangre. Entonces, como les digo, no es solamente las horas que no como, sino lo que se hace después, porque mucha gente hace el ayuno y luego come lo que sea y no ven resultados. Sale Me dicen, Coño, una Wilker, "Eso sale no arepa. Wilker, funciona para sale nada". Wilker y que, sale Wilker y que funcionando. tarán, No, no, tarán, no la bebo en el desayuno, tarán. pero coño, una arepa, la arepa del desayuno, un huevito con queso, mantequilla, coño, ahora, ¿qué desayuno? ¿Cuál es un desayuno que tú digas, mira, un desayuno completo para romper el ayuno finalmente? Bueno, es que eso también depende mucho de lo que se quiera lograr con la persona. Ok, Pero sí, pero porque, o sea, esto es muy amplio y la meta de cada quien es diferente. Pero que tenga los 3 macronutrientes, que fue lo que dije, pues puede ser, por ejemplo, de proteína, pueden ser 2 huevos completos, 2 huevos enteros, o pueden ser hasta 3, dependiendo de a qué hora vayas a almorzar o si te da mucha hambre.
En la clara tenemos proteína, en la yema tenemos grasa buena, que son todos los ácidos grasos omega 3. Podemos incluir, por ejemplo, la mitad de un plátano, que se puede ser horneado, que es algo súper venezolano. Estoy esperando que me digas Pues, la arepa, Patricia. ¿La arepa no, dónde la arepa está? no está Todo ahí. mal. Es que depende, o sea, tú puedes, la harina de maíz no es el mejor carbohidrato que existe, o sea, es un carbohidrato no es ni de los peores ni de los mejores. Ok. Pero sí en exceso puede engordar porque es una harina refinada, es una harina que viene de maíz, que tiene azúcar propia del maíz. Entonces no es así como lo más saludable para rebajar, pero si tú, por ejemplo, estás solamente en mantenimiento, tú puedes comerte tu arepa. O sea, es que como te digo, depende mucho de cuál sea la meta. Pero Bueno, como es te que digo, tiene Wilker que no está en tener los tres mantenimiento. Yo estoy en Puedes comerte, reparación, por en ejemplo, medio mantenimiento. aguacate. Ni en ¿Cómo? mantenimiento ni en reparación. Él no está ni en reparación, él está en Yo estoy- reparación. Patricia, ¿cuál es el diagnóstico que tú realizas inicialmente? Porque tú decías, claro, evidentemente es un escenario para cada uno, ¿sí? Es posible que los que estamos aquí tengamos un objetivo distinto. De hecho, nuestra actividad física muy seguramente sea distinta, nuestra actividad laboral, nuestro horario. Bueno, primero tengo que hacer un interrogatorio bien exhaustivo de cómo es tu estilo de vida, porque si queremos perder grasa no podemos ver solamente lo que comes, hay que ver también la actividad física, la calidad de tu sueño, la calidad de los nutrientes que estás comiendo. También es importante ver si tienes alguna enfermedad de base, la edad que tienes, si alguna vez has hecho ejercicio o no has hecho ejercicio, en qué condición, por ejemplo, está tu masa muscular en este momento. No es igual una persona que ha hecho ejercicio relativamente toda su vida a los que están empezando de cero. O sea, es decir, tengo que evaluar bastante tu estilo de vida, ver también qué tan deficiente estás en ciertos vitaminas, minerales, etcétera, que se necesitan para que el metabolismo funcione bien, porque el metabolismo, él es como un motor. O sea, si tú lo ves realmente, si lo vemos como una forma sencilla, lo extrapolamos un carro, tú le metes gasolina a un carro, el motor tiene que transformar esa gasolina para que sea un combustible que le funcione al carro, ¿no? Y para que ese motor funcione bien, pues tiene que tener un aceite. Entonces, en el caso del metabolismo, él hace lo mismo. Él agarra energía de la comida, lo transforma en una molécula muy chiquitica que son las que pueden utilizar tus células y el aceite que mantiene bien ese motor es la calidad de tu nutrición. Son vitaminas, minerales, etcétera, que son las que permiten que se den esas reacciones químicas. Entonces, si comemos pura porquería, o sea, o pura comida que no tiene valor nutricional, es decir, que no tienen estas moléculas de vitaminas, minerales, etcétera, sino que son solamente, aportan solamente calorías, más no nutrientes, pues obviamente ese aceite no está bien. Entonces el metabolismo, como dicen, se enlentece, o sea, empieza a trabajar menos efectivamente. Entonces yo tengo que ver todas esas cosas para poder hacer un diagnóstico, digamos, un poco global y atender cada una de esas variables de tu estilo de vida. Por supuesto, acoplándome al paciente, o sea, por lo menos tengo pacientes, me pasa mucho con las mamás, con niños menores de 5 años, que no puedo tener la expectativa de que van a dormir 7 horas corridas. O sea, eso es totalmente irreal, ¿no? Entonces nos vamos pues acoplando dependiendo de tus necesidades. Entonces, por lo menos en ti tendría que ver todos esos valores, ver todas esas variables y ver cómo podemos hacer un ajuste en tu estilo de vida y ir haciendo, y es como ir incorporando hábitos poquito a poquito que van a ir cambiando cómo tú ves las cosas, porque por lo menos si tú nunca has hecho ayuno, yo no puedo lanzarte a hacer 15 horas, 14 horas, 16 horas, o sea, el cuerpo va a revirar, vas a empezar a sentir un pocotón de síntomas, no vas a sentir energía y no te vas a sostener en el tiempo. Entonces mi meta es hacer cambios chiquiticos hasta llegar a esa meta. Y la parte, o sea, alguien que esté empezando, hay mucha gente que no puede dejar de desayunar. O sea, que dentro de su Ujú. rutina diaria están acostumbrados a madrugar, desayunan sí o sí. Si no desayunan, sienten que, bueno, que algo falta. En lo mínimo son 12 horas. O sea, para que la persona comience, luego que tú haces todo el diagnóstico y todo el tema, sí o sí son 12 horas para iniciar, o tú les pones una meta más fácil. No, es que 12 horas no es tan difícil, No, no, lo porque digo por gente que no, que está acostumbrada a 7, 8 de la mañana ya ir comiendo o incluso antes, pero sí o sí sería 12 sí, horas, como para que la gente menos sepa. de eso, sí, menos de eso no vemos ningún beneficio. No hay Bueno, la realmente un otra, beneficio metabólico ni le damos descanso a todas las hormonas del metabolismo, o sea, realmente no hay beneficio. Eh, Andrea.
pero como te digo, no es tan difícil, o sea, por lo menos si cenas a las 7 de la noche, ya a las 7 de la mañana puedes comer. O sea, como que está bien, es Ok. fácil de hacer. Sí, en teoría la persona que madruga se debería acostar temprano. Entonces ya a Comer las 7 de la Sí, noche ya debería estar el deber ser, no siempre pasa. sí, o bueno, o los que se paran muy, muy temprano, pues acortamos un poco la cena, ¿no? Hacer la cena un poco más a las 6 de la tarde, 6:30. Tengo pacientes que inclusive comen a las 5 de la tarde, su última comida. Entonces eso lo vamos a ir acoplando. También es muy importante lo que se hace durante el ayuno. Es importante mantenerse bien hidratado, porque la señal, digamos, de hambre y de sed que le da el estómago al cerebro es la misma. Entonces muchas veces cuando está en el estómago mucho tiempo está ahí vacío, 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 sin hidratación, sin nada, activa el centro del apetito a nivel cerebral y parece que nos da hambre, pero realmente lo que tenemos es sed. Entonces en esas horas es muy importante bastante agua, se puede tomar café, pero que sea solamente negro y sin azúcar. Se puede tomar cualquier té, cualquier infusión herbal de hierbas que sea sin azúcar. Y hay una sed de fin de semana, está la sed de, bueno, más allá, digamos, de perder peso, ¿qué otro beneficio notorio? Porque, digamos, uno pierde peso y se da cuenta, pero ¿qué otro beneficio puede uno tener al practicar fasting? Por ejemplo, hoy en día que todo el mundo consume muchísima cantidad de azúcar constantemente, casi todo el mundo tiene resistencia a la insulina, que es un estado prediabético, o tienen diabetes tipo 2. Entonces hemos visto que en estos tipos de pacientes, cuando le damos este descanso a estas hormonas que están ya abatidas de tanto procesar azúcar tantos años, ellas empiezan a funcionar mejor. Entonces es como darles como un descanso por un tiempo largo para que ellas precisamente no estén todo el tiempo trabajando, y ese descanso hace que ellas vuelvan a funcionar nuevamente de forma mejor. Entonces vemos que los pacientes empezamos a disminuirles los medicamentos a través del ayuno y por supuesto acompañado de una buena nutrición. Entonces, para resumir, es este antienvejecimiento, anticáncer, todos los procesos de desintoxicación, es decir, de sacar cosas, toxinas que respiramos, que consumimos, que nos echamos en la piel, etcétera, se hacen luego de que tienes más o menos 12 horas sin comer, porque como te digo, tu cuerpo no está ocupado haciendo digestión y procesando esa energía, sino que está ocupado en estos procesos más de reparación y de mantener ese metabolismo y ese cuerpo pues bien óptimo. Digamos, si lo que decían ahorita, si me tengo que levantar a las 6 de la mañana y si no desayuno no puedo empezar mi día, entonces tendría que cenar a las 6 de la tarde. Y tendría, digamos, una última pregunta, no menos importante, ¿qué tan saludable es la hamburguesa? De- Yo, yo, Depende. Yo voy a yo estoy matar con una esperando, seriedad. yo Yo voy a estoy matar con una esperando, seriedad. yo estoy esperando, yo estoy esperando todo para decirle, ahora sí. Hoy en día hay sustitutos para todo. O sea, hay panes mucho más saludables, hay masas mucho más saludables. Leo me conoce, él sabe, yo como de todo, solamente que sustitutos. Y cuando me porto mal, porque no voy a echármela aquí a la santa, yo también me porto mal Ok. en los fines de semana o Me me parece salgo, estupendo. porque hay que tener un balance en la vida, o sea, no todo puede estar, ser una restricción constante. Mido muy bien la porción, o sea, es muy importante la porción cuando uno se sale. Entonces, digamos que ahí la respuesta sería buscar un pan no Sí, que no un sea pan, un pan un poco más saludable y carne una magra. carne que sea magra, exacto. Tratar de no echarle tantas salsas, Mm. o sea, como que todo es un balance. Pero, por ejemplo, si tú te portas bien de lunes a viernes, el viernes te puedes comer tu hamburguesa full plomo, ¿Está sin ningún problema. escuchando, señor Wilker? Bendito Pero el Dios, vale. fin de semana, no Sabias todos los palabras. días. Ahora me Depende, va a si el fin comer de el semana me resto de los porto días. bien, tengo ese margen de entre semana. Todo Cinco No, es días a la relativo, semana y todo los es portos. relativo. es difícil englobar cómo funciona, o sea, realmente ningún médico ni ninguna persona te puede decir eso con exactitud porque cada cuerpo es diferente, ¿no? O sea, por supuesto vemos personas, cuando hablábamos al principio de que les decía de que es importante tener un estilo de vida saludable para poder llegar a viejos, activos, buenos, enérgicos. Por supuesto siempre hay excepciones a la regla, ¿no? O sea, tenemos gente que ha comido malísimo toda la vida, no han hecho nada de ejercicio y tienen 90 años y están perfectos.
Entonces, eso no son las reglas, son por supuesto la excepción. Eh, entonces, bueno, no podemos pues individualizar así de forma global acá, porque tendría que, como te digo, conocer ese paciente, ver la evolución de ese paciente, etcétera. Pero lo que sí como para reglas básicas es más que todo mantener una dieta basada en alimentos enteros. ¿Y cuáles son los alimentos enteros? Son los alimentos que vienen de la naturaleza, que no necesitan ningún proceso de industrialización para convertirse en un alimento. O sea, ¿qué quiere decir? Que viene ya, es un alimento que ya viene que te puedes comer. Porque, por ejemplo, la harina pan que nombrabas, eso viene de la naturaleza, ¿no? O sea, eso es maíz, más nada. Pero Claro. ¿cuántos procesos de industrialización no tiene que pasar ese maíz para convertirse en esa harina? ¿Ves? Lorenzo Mendoza lo ha resumido muy bien y no hay tanto procesamiento en esa parte. La harina de maíz 100% natural, que llega a nuestras casas para que podamos preparar y disfrutar esas arepas que tanto nos gustan. Sí, entonces, bueno, eso ya lo hace como te digo, una harina refinada, lo hace ya un alimento altamente procesado. Entonces, estos alimentos enteros, como te digo, muy fácil verlo así, cuántos procesos de industrialización tuvo que pasar y sobre todo, una forma sencilla, pero que no engloba todo, es que no venga en un empaque. Porque lo que viene directo de la naturaleza viene sin empaque. Claro, hay sus excepciones como por lo menos las caraotas, los frijoles, el arroz, la quinoa, esos son alimentos enteros, pero que vienen en un empaque. Entonces, bueno, eso es como una forma global para verlo. La otra forma es, como te digo, entender que todos tenemos metas diferentes, pero sí es muy importante, sobre todo hoy en día, que es como está masificado en todas partes del mundo, es que estamos comiendo mucha más azúcar de la que nuestro cuerpo puede tolerar. Entonces tenemos que bajar la cantidad de carbohidratos y de azúcares que comemos diariamente y enfocarnos en los carbohidratos que son buenos, los carbohidratos que tienen poca azúcar o que tienen poca capacidad de elevar mucho el azúcar en sangre. Entonces, ¿esos cuáles son? Antes de que me pregunten, son, por ejemplo, la yuca, el plátano, el arroz integral, todos los frijoles, o sea, todas las caraotas, lentejas, granos. Está también, por ejemplo, la quinoa. O sea, en fin, hay muchos. Es peor, finalmente, a nivel de azúcar, el jugo, estos jugos pasteurizados, estos jugos procesados, que una Coca-Cola sin azúcar. Sí, o sea, si vemos solo el azúcar, sí, ¿no? O sea, hay obviamente varios enfoques de lo podemos ver. Desde el lado nutricional, el jugo es mejor. Pero si vamos solo en azúcar, sí, la Coca-Cola Light es mejor. Porque estos jugos es absurdo la cantidad de azúcar que tienen. O sea, tienen como 25 gramos. O sea, eso De no verdad. se imaginan cuántas cucharadas de azúcar es eso. Como te digo, o sea, de verdad hay que hacer un poco de conciencia de cuánto azúcar come uno en un día y cuántos carbohidratos, porque no, el azúcar sola blanca no es solamente lo que daña todos los tejidos y que tiene un efecto en el metabolismo. O sea, por ejemplo, la harina de trigo, que está hecho el pan, la pizza, la pasta, etcétera, eso es azúcar pura también. O sea, solamente que es un carbohidrato que no es el azúcar blanca, pero que tiene ese mismo efecto. Entonces, ir aprendiendo eso. Y la otra cosa es dejar las grasas malas y cambiarlas por las grasas buenas. Las grasas buenas son realmente las que deberíamos comer constantemente, que son todos los ácidos grasos omega 3. Y son los que tienen protección antiinfarto, los que no se almacenan en las arterias, los que hacen que el metabolismo se mantenga bien, etcétera. Entonces, las demás grasas, las grasas malas, que son las grasas trans, etcétera, esas sí se depositan en el metabolismo, son muy difíciles de digerir, muy fácilmente van al almacenamiento, es decir, a que se almacene debajo de la piel. Entonces es ir aprendiendo cuáles son esos carbohidratos buenos, cuáles son estas grasas buenas, irlas incluyendo, sustituirlas y bajar considerablemente los alimentos procesados. Bueno, cuando me lanzo la pizza en la noche, lo que hago es que el ayuno, cuando lo voy a romper el ayuno el día siguiente, no como carbohidratos. Eso lo aprendí aquí de Ujú. Pati, porque Pati automáticamente, yo digo como que, bueno, un engaño para no sentirme tan mal de lo que me lancé ayer, es que hago un ayuno y lo rompo sanamente. O sea, me como nada más mi proteína y full vegetales. Me pongo creativo con esa Ujú. vaina. Sí, eso es una buena técnica. O sea, eso es una mentira de Leonardo que está justificando el Dominos. Ujú. ¿Qué dices tú de la stevia? No, súper bien.
La stevia es una hoja. Casi siempre la mezclan porque obviamente el extracto de la hoja es costoso, entonces casi siempre la mezclan con una cosa que se llama eritritol o maltitol, que son polialcoholes, y son, sí, edulcorantes que vienen más que todo de forma natural. Muy diferente, por ejemplo, al Splenda, o a todas las cosas que dicen, por lo menos como la Coca-Cola cero, todas estas cosas que dicen light, casi siempre tienen aspartame, todos los que terminan en tame. Esos son un poco más químicos y tienen, al parecer, no está científicamente demostrado, pero están viendo una relación de este tipo de edulcorantes con enfermedades neurodegenerativas, es decir, que degeneran el cerebro tempranamente, como por ejemplo el Alzheimer, etc. Eso no los recomiendo, no está, como te digo, no es una verdad, no es un dogma en la ciencia, pero cuando vemos un poco de relación tratamos, por supuesto, de evitar hasta que tengamos la información completa. Hay un edulcorante relativamente nuevo que se llama monk fruit, que lo sacan de una fruta que tiene muy, muy poquito azúcar, que le dicen la fruta del monje en español, y es también muy buen edulcorante. Y hay otros edulcorantes que son un poco engañosos, que no es azúcar añadida, pero cuando entra a tu cuerpo se transforma Es lo mismo. en azúcar, que es, por ejemplo, la dextrosa, la sucralosa, todos los que terminan así. Entonces, bueno, es importante también a veces esas cositas así light, aprender a leer la tabla nutricional y los ingredientes, ver con qué está endulzado. La mayoría de mis pacientes tienen obesidad o sobrepeso y eso Ok, siempre convive con otras enfermedades. Eh, es muy difícil que una persona con sobrepeso, con obesidad, no tenga otro problema crónico, porque precisamente la obesidad genera los demás claro. problemas. Eh, entonces casi todos tienen hipertensión, tienen cierto grado de resistencia a la insulina, unos muy severos, otros no tanto, que es un estado prediabético. En esos momentos es muy importante hacer ayuno porque así rescatamos al páncreas, que es ese órgano que está en peligro. Y he tenido pacientes diabéticos tipo 2. Los que sí usualmente no hago son pacientes diabéticos tipo 1, donde sí el ayuno tiene que ser muy, muy, muy bien supervisado, prácticamente día a día por un profesional, porque ahí sí puede ser muy peligroso. Tenemos que hablar también de la gente que no puede hacer ayuno, porque no quiero que aquí se Total. lleven la idea de que todo y que Exactamente. cualquier Todo es persona ayuno. puede hacer. Es importante entender que esto tiene que ser idealmente acompañado de un médico o de una persona que conozca de hormonas, conozca de metabolismo, conozca de nutrición, que conozca tus enfermedades de base también y tus metas. Entonces, por ejemplo, las personas que no pueden ayunar son, por ejemplo, mujeres embarazadas, mujeres que están lactando, personas que han tenido algún trastorno conductual de la alimentación, como anorexia, bulimia, etcétera. Personas que realmente estén en el límite inferior para ya bajo peso, este, mm, diabéticos tipo 1, por ejemplo, y bueno, entre otras patologías que, bueno, son muy, muy específicas, no son tan comunes, pero eso es como en forma general. Patricia, ¿cuánto tiempo demora más o menos un proceso con un paciente? Ya hablamos de que no todo es un ayuno intermitente. O sea, tú ya ahí tienes la posibilidad o la capacidad de hacerle, mejor dicho, un acompañamiento, establecer un proceso de mejora en función de su salud, partiendo de la alimentación. ¿Cómo, en promedio, cómo haces tú este proceso? ¿Te visitan un par de veces? ¿Demora unos 6 meses? ¿Qué tiempo es lo que tú podrías manejar en promedio? Sabemos que son diferentes tipos de escenarios, pero ¿cómo Sí, es muy funcionaría? O variable. sea, Sí, si hablamos de tiempo. es que es muy variable porque obviamente no todos tienen la misma meta, no todos tienen las mismas enfermedades, no todos tienen la misma edad, no es igual una persona con sobrepeso a los 25 años que a los 40, a los 50, a los 60, o sea, varía mucho, pero en promedio realmente para hacer un cambio significativo y de forma segura en el metabolismo, en todas las hormonas y también en instaurar los hábitos, porque lo más difícil de esto es que el paciente instaure los hábitos de forma definitiva, porque yo no quiero que se vaya de mi lado y luego vuelva otra vez a su antiguo Claro. estilo de vida. Yo quiero que eso persista. Obviamente.
tengo que hacerlo de forma lenta, como te digo, en la neurociencia y la psicología de instauración de hábitos, sabemos que no podemos abrumar a la persona con 50.000 cambios porque van a tirarlo a toalla, es algo simplemente biológico de nuestro cerebro. Total. Entonces son pequeños cambios que vamos haciendo poco a poco. Entonces, en promedio, lo mínimo para tener un estilo de vida bien instaurado, saludable, 3 meses. Y ese Eso es es el como, tiempo para adoptar un hábito. O sea, tú lo acabas de decir, ese es un tiempo estipulado para adoptar cualquier tipo de hábito. Entonces, digamos que tú durante ese tiempo, tú le haces un acompañamiento completo. O sea, tú estás sí. ahí con la persona como para garantizar estos resultados. Luego de eso, la gente, sabes que también le preocupa mucho que si vuelven, lo que tú acabas de decir, si la gente vuelve a su hábito anterior, existe algún tipo de efecto rebote. O sea, hay ciertos temores de que, bueno, pero si ya dejo de hacer ayuno intermitente y empiezo a desayunar otra vez como siempre en la mañana y a hacer todas mis comidas, ¿puede pasar algo como esto? Bueno, el efecto rebote ocurre cuando se pierde peso de forma muy rápida y no de una forma segura. Entonces, el trabajo que yo hago en Ambro Hormonas es de hacerlo de forma segura. Y eso toma tiempo. O sea, no va a ser como cuando te haces un bypass gástrico, cuando te haces una manga gástrica, que tú ves que la gente pierde 15 kilos en un mes. No, o sea, esto va a tomar tiempo. Esto siempre se los aclaro mucho al inicio del proceso. Y bueno, depende mucho de cómo el paciente continúe con los hábitos. Entonces, si tú mantienes buena nutrición, si vamos a suponer que ya perdiste el peso que querías en grasa y quieres ahora simplemente mantenerte y quizás mejorar un poco la masa muscular, pero dejas de hacer ayuno. Si tú mantienes la nutrición limpia como debe ser, como yo te enseñé, no vas a tener efecto rebote por cortar el ayuno, porque obviamente la nutrición sigue siendo buena. Lo que sí es que quizás no vas a perder tanta grasa como antes, porque el ayuno sí empuja un poco el metabolismo a agarrar esa ruta de utilizar la grasa que está almacenada. Por eso es que ves que mucha gente pierde grasa abdominal, etcétera, cuando hace ayuno, porque el ayuno es como que le muestra el camino al metabolismo de, hey, usa tus reservas. Que eso, como te digo, ocurre luego de la hora 2. Pero como te digo, el efecto rebote depende del paciente. Yo trato de no solo enseñarles a instalar los hábitos, sino el porqué de esos hábitos. Porque me he dado cuenta que cuando una persona entiende el porqué, no simplemente que yo le digo lo que tiene que hacer porque sí, sino que entiende la razón de cómo funciona el cuerpo, etcétera, y por qué tenemos que hacerlo así, siempre mantienen el hábito porque se acuerdan. Es como que, Claro, bueno, voy a comer grasa buena, porque Patricia me dijo que sin grasa buena no voy a utilizar la grasa que está almacenada. Entonces, ese por qué, eso también es mucha psicología de hábitos que hemos tenido que aprender para poder que los programas sean exitosos, ¿no? Entonces, siempre es como empoderar al paciente con información y darle como una nueva conciencia, porque cuando tú tienes una nueva conciencia puedes tomar nuevas decisiones y mejores decisiones. ¿tú entregarías a tus pacientes, tú sueles entregarles un menú súper práctico, todo este tema, mira, o definitivamente tú los educas y más allá del tema, mira, estas son las opciones, pero tienes que leer y tienes que saber las características de cada alimento que vas a consumir? No, o sea, un menú así estricto, 7 de la mañana, esto con esto, con esto, con esto, no, porque eso también, como te digo, causa mucha rigidez Hay un y choque ahí de las opciones. hace que haya como una ruptura con Ok, la nutrición. Entonces yo lo que quiero es que se enamoren de comer saludable. Y eso no puede ser así tan rígido, ¿no? Entonces lo que hago es enseñarles cuáles alimentos pueden comer, cuáles vamos a limitar, cuáles vamos a evitar completamente y darles la libertad de jugar con esos alimentos. Sí les mando por lo menos modelos de platos, les mando modelos de recetas para ir, como te digo, abriendo un poco la mente a cómo vamos a distribuir esos alimentos, y sobre todo me van mandando fotos de lo que comen todo el día para yo hacer los ajustes. Pero así un menú estricto, 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 no me gusta trabajar de esa manera. Les doy ok. muchas ideas, como te digo, recetarios, etcétera, pero les doy esa libertad. Igual para que la gente sepa, o sea, contigo la comunicación súper abierta, uno puede estar por WhatsApp, Patricia, mira, tengo esta duda o esta tal cosa, se puede manejar de esa situación, no sé si... Sí, sí, bueno, en el programa Hambre Hormonas, que es un programa no solo de pérdida, o sea, es pérdida de peso, digamos, en idea, pero incluye pues todas las demás variables de estilo de vida saludable, que estamos, mi jefe, mi mentor y yo, que él es obesólogo, el doctor Moisés Roycental.
abrimos un chat en WhatsApp y estamos Ok. él, yo, nuestro asistente y el paciente. Entonces el paciente está todo el día interactuando con nosotros, mandándonos fotos de lo que comen, haciéndonos preguntas y estamos ahí siempre disponibles. Entonces es como bien dinámico, no es una relación Buenísimo. médico-paciente tan distante como Exactamente. usualmente suele ser, sino que es bien, sí, es como un poco más cálido y más cercano. Más cercano, sobre todo Ujú. eso. Una de las cosas que me ayudó en el bolsillo, que la gente que nos está escuchando y nos está viendo les va a facilitar realmente la vida, es cuando empecé a comer, a adquirir este estilo de vida. Coño, me ayudó en el bolsillo porque realmente me da cuenta que me gastaba un billetal en queso, jamón, no sé qué vaina, salchichón. Todo ese tipo de vainas son costosísimas y cuando te pones a ver, te estás gastando, vamos a hablar en dólares, si quieren 50, 70, 80 dólares o hasta 100 dólares mensuales extra en ese tipo de alimentos que los vas a eliminar literal de tu vida. Y vas a empezar a meterle verduras a tus comidas y automáticamente empiezas a sentir el bolsillo, epa, me está sobrando más platica y es diferente. Entonces eso es un plus que lo pueden tomar en cuenta para los que nos están escuchando, porque realmente yo sí sentí la diferencia en el bolsillo, porque mucha gente dice, es que hacer dieta es carísimo, prefiero seguir comiéndome mi hamburguesa a $1. Ah, para los que sepan, obviamente Patricia está en Estados Unidos, en Miami, para quien la necesite, ella está por allá. Ahorita dejamos las redes sociales, obviamente, para que vayan siguiendo, pero ese es Sí. lo que tengo Bueno, que igual aportar. trabajamos a distancia, trabajamos también, Total. el programa también se hace a distancia, tengo Exactamente. pacientes en muchos países. Y con Y vegetarianos y veganos, Patricia, sí, discúlpame. también tengo pacientes vegetarianos y veganos, hacemos un poco de ajuste en las proteínas, pero sí lo hemos hecho también. También es Súper, posible. No hay una perfecto. nutrición perfecta, ideal, única para todos los seres humanos. O sea, como que hay varias formas de comer de forma saludable y de apoyar a tu cuerpo, que no tiene que ser una sola para todos. O sea, hay varias maneras de hacerlo. Y bueno, en forma de los vegetarianos hay una manera de hacerlo y en forma de los veganos también, porque no es igual el vegano que no come nada de proteína animal al vegetariano que sí come, por ejemplo, huevos, queso, etcétera. Y Exactamente. bueno, que sepan que no es tan difícil. O sea, nos quieren como que vender que un estilo de vida saludable es súper difícil y muy difícil de sostener y tienes que ir como en contracorriente de todo el mundo y no es así. Precisamente yo me dedico a eso, a enseñarlos poquito a poquito cómo hacer esos pequeños cambios progresivamente con paciencia, porque todo lo que perdura en la vida y vale la pena toma tiempo. Así. No queremos cosas flash, ni dietas flash, ni de nada rápido. Y que sepan que no pasan hambre, porque me preguntan mucho eso, como que voy a pasar mucha hambre. No Importantísimo. vas a pasar hambre conmigo, te lo prometo. Con, con Patricia no pasarás hambre. Sí, nuestro programa en la página web es simplemente www.hambrehormonas.com. Ahí pueden mandar un correo y contactarme. También en nuestras redes en Instagram es @hambrehormonas. Todo pinta Definitivamente. a que hay que ir haciendo el sacrificio. Yo me comprometo, voy a intentarlo y más Vamos a, adelante. vamos a trabajar Vamos para a cambiar. ponerlo a prueba. Hay que realizarlo Yo seriamente. Mira, ya generé compromiso aquí en público, ya luego hablaremos de cómo van esos resultados. A ver cómo me Bueno, va. finalizamos, concluimos Triplicados Podcast. Recuerden seguirnos en Instagram, suscribirse y darle me gusta. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias, Patricia. Patricia, muchas gracias. Gracias, Un placer, Patricia. Para gracias a ustedes. todos. Chao.